Buen día, querida familia, Shabbat Shalom a todas las personas que cada semana nos acompañan en este hermoso tiempo donde vamos a transmitir, vamos a compartir con ustedes la porción correspondiente a esta semana. Queremos pedirles disculpas porque ciertamente la transmisión debió haber comenzado 9 de la mañana, tuvimos algunos problemas técnicos, pero damos gracias al Dios eterno que ya podemos comenzar, ya estamos en vivo y queremos estar compartiendo con todos ustedes la porción de esta semana. Así que bueno, seguimos hacia adelante dando gracias al Dios eterno por esta segunda enseñanza que nos permite compartir con todos ustedes. Y bueno, les invitamos a que puedan estar cómodos, que puedan estar atentos. Les recordamos nuevamente que si alguna persona desea las diapositivas que vamos a estar colocando, pues puede dejarnos sus comentarios, puede darle me gusta a esta publicación y nosotros le vamos a estar enviando en el transcurso de la semana la enseñanza, las diapositivas para que usted también pueda estudiar y usted también pueda tener este material de estudio. Así que déjenos acá su comentario, su correo, denle me gusta a la página, comparta con otros y bueno, vamos a dar inicio entonces a la porción de esta semana. Como bien pueden observar, como colocamos también en nuestra página, estuvimos colocando una imagen donde pudieron ver cuál era el estudio correspondiente a esta semana. Así que esta parashá es la número 2, la parashá de Noach o de Noé, y comprende el libro de Génesis, capítulo 6, verso 8 hasta el capítulo 11, versículo 32, una parashá hermosa, bien sustentada, con mucha palabra, así que vamos a estar transmitiendo y dando pues todo lo que podamos, ya que es una parashá bastante larga, tiene bastante material. También vamos a estar compartiendo con ustedes el pacto renovado y la Haftará, evidentemente que nos las va a compartir la profeta Elimar Bracho. Así que usted no se vaya a despegar de su teléfono, no se vaya a despegar de estas transmisiones, ya que lo vamos a estar haciendo en 3 partes. Vamos a hacer un corte al finalizar la parashá para transmitir el pacto renovado y luego un corte para transmitir la Haftará, pero no se despegue porque el Dios eterno prepara este día de Shabbat para que nosotros podamos entonces detener nuestros pies para no hacer lo que nos place y poder dedicar este día a Él, al estudio de su palabra. Así que queremos dar un Shabbat Shalom a Miriam y a Mariano que ya nos están acompañando. Shabbat Shalom para ustedes también. Y vamos a empezar entonces con el estudio correspondiente a esta semana, la porción correspondiente. Como bien vimos, vamos a iniciar entonces leyendo el versículo 8 y 9 del capítulo número 6. Y es que dice la escritura, comienza hablando acerca de Noé. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Y estos son los descendientes de Noé, varón justo, fue sin defecto en sus generaciones, o otras versiones dice íntegro en sus generaciones, y Noé caminaba con Elohim. De esta manera inicia esta parashá y esta enseñanza de esta semana, mostrando e identificando, como pueden observar en las diapositivas, las cualidades que resaltaban o que identificaban en la vida de Noé. Y es, como lo pueden ver, se dice que Noé era un varón justo, era íntegro o un hombre sin defecto en sus generaciones, y Noé caminaba con el Eterno. Así que estas 3 cualidades nos dan mucho de qué hablar acerca de quién era Noé y cómo se conducía Noé. Es importante también que podamos definir que el nombre o el significado en hebreo de Noé significa descanso. Vamos a ver más a detalle entonces de qué nos habla la escritura, de quién era Noé. Dice que era un hombre justo, y es importante saber que la palabra justo viene del término hebreo sadik, tal cual como lo pueden observar en la lámina. Y esta palabra
en hebreo significa derecho, justo o recto, que vive según la Torá de Elohim. Entonces, quiere decir que Noé vivía, es decir, caminaba, accionaba, su accionar de cada día era según la palabra del Dios eterno, según la Torá del Eterno. Esta palabra hebrea también, Sadi, proviene de la raíz Sedet, que significa justicia. Entonces, Noé era ese varón justo en medio de sus generaciones, en medio de lo que se estaba viviendo en este momento, que ya vamos a ver más adelante. Noé no se mezcló, no se contaminó, sino que se mantuvo íntegro, se mantuvo guardado, se mantuvo justo. ¿Por qué? Porque caminaba de acuerdo a la Torá del Dios eterno. Ahora, ¿qué dice la Escritura acerca de aquel hombre que es justo? En Ezequiel 44, versículo 23 y 24 nos dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán, mis días de Shabbat o mi día de reposo. Quiere decir que aquella persona que es justa, aquella persona que camina en justicia, que vive según la Torá del Eterno, es la persona que sabe identificar qué está bien y qué no está bien. Es aquella persona que sabe diferenciar entre lo que es santo, lo que es profano, lo que es limpio y lo que no es limpio. Entonces Noé, en medio de esa generación que estaba corrompida, Noé no se mezcló y no se dejó llevar por la influencia de esa generación, sino que se mantuvo justo, recto y según la Torá del Eterno. Recordemos también el final de la porción anterior de la semana pasada, cómo terminó la palabra mencionando acerca de estos hijos de Dios que aclaramos eran ángeles caídos que se allegaron a las mujeres y engendraron hijos. De ahí nacieron estos varones de renombre, estos poderosos, estos violentos, que todos ellos se resumen en los Nefilim, que eran descendientes de los ángeles caídos, eran una mezcla de genética, de ADN entre los ángeles y las mujeres. Entonces, estas personas que se entronaron en su autoridad, en su supuesto señorío sobre la tierra, ellos ejercieron toda clase de abominaciones, pecados sexuales, derramamiento de sangre. Dice que fueron los que iniciaron la violencia de muerte sobre la tierra para extenderse y tomar dominio y autoridad sobre los seres vivientes, hasta el punto de que aún hicieron mezclas con los animales, cosa que el Eterno establece en su palabra que es abominación delante de él hacer las mezclas. Entonces, en medio de todo esto, no es que, como se ha mencionado, Noé era el más buenecito de todos o el que se portaba mejor que todos los demás. No es así. La misma palabra lo establece, que él era justo, es decir, en él no había mezcla de estos Nefilim, de estos que se habían apoderado, por decirlo así, de la tierra y sobre los hombres. Entonces, en medio de esta sociedad, en medio de este patrón de conducta, Noé se mantuvo recto, se mantuvo justo. Entonces, esto nos habla también a nosotros en nuestros días, porque encontramos toda clase de mezclas en nuestra generación. Hoy, 2019, 5780. De hecho, la palabra enseña, el mismo Yeshua, el Señor, nos enseña de que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. ¿A qué se refiere esto? Bueno, él hace mención a que ellos se iban a estar dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, hasta el día que se cerró la puerta. Pero también habla del contexto cultural, económico, social, pagano que había en los días de Noé. Entonces, trayéndolo también a nuestros días, encontramos toda clase de mezclas, donde ya no
hacen diferencia entre sexo y género, diciendo de que el género, la persona puede ser lo que quiera ser, trayendo o permeando así la sociedad con la ideología de este tipo de mezclas, donde pueden casarse hombre con hombre, mujer con mujer, el hombre que era hombre ahora es mujer, se casa con la mujer que ahora es hombre. Es toda una abominación que encontramos en nuestros días, y no estoy juzgando a personas, sino el mover de las tinieblas de Babilonia que se encuentra en nuestra sociedad, como en los días de Noé, con todas estas mezclas, con todos estos linajes que vienen del linaje de la serpiente, de hecho, contrario al Dios eterno. El motivo de ellos mezclarse era profanar todo el linaje, para que el Mesías no viniese sobre la tierra, o aquel justo escogido del Dios eterno pudiese venir sobre la tierra, al ellos contaminar a los hombres. Entonces, en medio de todo esto, el Eterno escoge a Noé y su familia, y se dice sobre Noé: era varón justo, lo acabamos de leer, era íntegro y caminaba con Dios. ¿Qué implica caminar con Dios? Que él andaba en los mandamientos del Dios eterno. Aún no estaban escritos, no habían sido dados a todos los hombres, pero sí fue heredado a Noé a través de la línea de Seth, porque ellos aprendieron, el Señor les enseñó. Vemos la evidencia de Enoc, que caminó con Dios y el Señor se lo llevó. Ya enseñamos sobre Enoc, es decir, que había mandamientos, había instrucción del Dios eterno que llegó hasta los días de Noé, y él caminó en esa instrucción del Eterno. Así es, la palabra caminar en hebreo es halak, y en el Salmo 119:1-3 dice la Escritura: bendito los perfectos de camino, los que andan en la Torá del Eterno. Bendito los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Entonces, ¿qué pasó acá? Que a pesar de estar rodeado de personas inicuas que habían llenado de violencia el mundo, como lo acaba de mencionar y recalcar mi esposo en lo que vimos también en la parashá de la semana anterior, Noé determinó seguir la voluntad del Eterno, y la Torá es eterna. Entonces no hay excusa para decir que nosotros no podemos seguir y caminar en lo que la Torá del Eterno dice, porque aún en medio de una generación perversa, de una generación inicua, es decisión nuestra mantenernos en la Torá, andar en la Torá del Eterno y guardar sus testimonios. Esto nos enseña que ni la cultura, ni las costumbres del país, ni las personas que rodean, ni la sociedad pueden ser responsables de la conducta de una persona. Cada uno tiene la responsabilidad para vivir en justicia e integridad delante del Eterno, y tal cual como lo acabamos de escuchar, estamos en medio de una generación también donde estamos rodeados de perversidad, donde estamos rodeados de tantas cosas, y cada día se ven cosas aún peores, pero eso no es la excusa para nosotros decir que no vamos a caminar en la Torá del Eterno, que no vamos a guardar la Torá del Eterno. No es una excusa decir que la corriente de un país, que la corriente de una sociedad tenga que arrastrarte a una conducta contraria a la Torá del Eterno. Claro que no. Y como lo dije y lo repito nuevamente, es nuestra responsabilidad vivir en justicia e integridad. Y en este tiempo nosotros hemos sido levantados como esos Noé, que no nos vamos a mezclar con esa cultura babilónica, que no nos vamos a mezclar con esa cultura de Egipto, que nosotros tenemos que marcar la diferencia. Si nosotros estamos leyendo esta parashá y estamos viendo esta porción, vemos cómo Noé marcó una diferencia en medio de su generación, y por lo tanto el Dios eterno preservó la vida de Noé y de su familia. En este tiempo nosotros somos esos Noé que tenemos que levantarnos para marcar diferencia en la sociedad, para marcar diferencia en un país, para no mezclarnos con tantas culturas. Y quiero aprovechar para decir que
pasado el 31 de octubre, es sorprendente cómo tanta gente se mezcló y se mezcla con lo que es el día de Halloween. Es impresionante, y al revisar las redes sociales, casi todo el mundo estaba disfrazado y estaba siendo partícipe de este día que el enemigo levanta para hacer de las suyas. Y tanta gente, quizás de manera inocente o de manera viéndolo como por un disfraz, se mezcla con este día, no sabiendo todo lo que implica y todo lo que este día trae. Entonces nosotros no podemos, porque simplemente en un país y en una sociedad esto se levanta de una manera fuerte, nosotros no podemos mezclarnos con eso. Nosotros tenemos que marcar la diferencia, nosotros tenemos que guardar la Torá, nosotros tenemos que impartir la Torá del Dios eterno, porque hemos sido llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Hemos sido llamados en este tiempo a denunciar las obras del enemigo y a establecer la Torá del Dios eterno. Así que no importa si quizás algunas personas te van a criticar, quizás algunas personas te van a decir que estás loco o cualquier cosa te van a decir, pero lo importante para nosotros es seguir en la Torá del Dios eterno. En el Salmo 37:23 está escrito: por el Eterno son ordenados los pasos del hombre, y el Eterno se deleita en su camino. Así que mucho cuidado, y que cada día nuestro caminar sea ordenado y sea guiado nuestros pasos por el Dios eterno. Continuamos entonces con lo que dice luego. Los siguientes versículos dice la escritura que Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y dice la escritura que se corrompió la tierra delante del Eterno y estaba la tierra llena de iniquidad. En otras versiones dice que estaba la tierra llena de violencia. Pero quiero basarme específicamente en esta palabra iniquidad. Y es importante recordar y mencionar que la palabra iniquidad proviene del hebreo abón. Así tal cual como lo puedo observar, igual como se escriben los productos de belleza que se venden en muchas partes del mundo, abón. Esta palabra viene del hebreo iniquidad. ¿Y qué significa esto? Significa perversión, significa torcer, significa distorsionar y deformar. La iniquidad entonces es lo contrario a la rectitud, es lo contrario a la verdad, a la integridad y a la justicia. La iniquidad es la raíz del pecado, por lo tanto es algo perverso, desviado y torcido. Entonces quiere decir que esta generación caminaba en injusticia. ¿Por qué? Porque esto es todo lo contrario a la iniquidad. Quiere decir entonces que una vez más podemos observar cómo Noé no se mezcló con esto. La tierra, dice la escritura entonces, que estaba llena de iniquidad, estaba en perversión, se habían desviado de la Torá del Eterno, se habían desviado del camino y del diseño que el Dios eterno había establecido. Este término también significa, hablando un poco más a profundidad de la iniquidad, significa una ofensa intencional o no en contra de los preceptos del Eterno. Es una ofensa a la santidad del Dios eterno, significa depravación, perversión, se refiere a algo completamente torcido, es decir, contrario a lo recto. La iniquidad establece su propio código de leyes en contraposición a la palabra del Dios eterno. Y en el vocablo griego es anomía, que significa sin ley, carencia de ley. Literalmente significa injusticia, es decir, lo opuesto a la justicia. Quiere decir que aquella persona, aquella generación que estaba caminando en iniquidad, estaba caminando sin Torá, con carencia de Torá, de la Torá del Dios eterno. Por lo tanto, estaban en medio de esa depravación, de esa perversión, caminaban en injusticia porque no seguían la Torá del Dios eterno. También es importante mencionar que la iniquidad es una herencia genética. La iniquidad pasa de generación en generación
y si una generación incurre en una práctica de pecado, la segunda y la tercera lo hacen por modelaje, pero en la cuarta no solo lo hacen por modelaje, sino que se convierte en un código genético. Esta práctica de pecado irá pasando genéticamente a las generaciones futuras. En Lucas 17:26 nos enseña la Escritura, y como sucedió en los días de Noé, así también en los días del Hijo del Hombre, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces la iniquidad es una herencia genética, algo que va pasando de una generación a otra, por eso es importante nosotros poder cortar con esas iniquidades. Dice luego la Escritura en los siguientes versículos. Vio Elohim la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Elohim a Noé: el fin de toda carne viene ante mí, por cuanto la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos. He aquí los destruyó con la tierra. Es entonces también importante mencionar acá que dice la Escritura que toda carne, toda la tierra se había corrompido en su camino. Es decir, no solo el hombre se había desviado de la Torá, no solo el hombre se había corrompido, sino que toda la tierra dice que se había corrompido. Es decir, aún los animales, el hombre los utilizaba para hacer mezclas que no estaban alineadas y no estaban acordes a la Torá del eterno Dios. Entonces todo estaba corrompido. Bien, de esta manera entonces pasamos al siguiente episodio que nos habla también en el capítulo número 6, y es en relación a la construcción del arca. Luego entonces que el Padre Eterno habla sobre esto, le da las instrucciones a Noé que debía de construir un arca. ¿Por qué? Porque iba a venir juicio sobre esta generación perversa, pero el Dios eterno iba a guardar la vida de Noé y de su familia. Y es acá donde le dice que construye un arca. En el verso 14 dice la Escritura: hazte un arca de madera de cipres, y harás compartimentos al arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y esto es lo que le harás: 300 codos será la longitud del arca, 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Harás una ventana al arca y la rematarás a un codo por arriba, y pondrás una puerta al lado del arca y le harás planta baja, segunda y tercera. Como pueden también observar, para compartirles, para más o menos tener una idea de cuánto eran las medidas que iba a tener el arca, 300 codos de longitud equivale a unos 133 metros, los 50 codos de anchura equivale a unos 23 metros y los 30 codos de altura equivale a unos 14 metros. Y quise compartir también unas imágenes acá para que ustedes puedan observar. En esta imagen pueden ver más o menos una relación o una diferencia entre cuáles eran las medidas del Titanic y cuáles eran las medidas que tenía el arca de Noé. En la siguiente imagen pues podemos observar más o menos cómo era el diseño del arca. Leemos lo que dice Hebreos 11:7, dice: por la fe, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. También es muy importante mencionar que en este momento, cuando el Dios eterno comienza a darle las instrucciones a Noé, que debía de construir un arca y que todas las especificaciones que le estaba dando, Noé no sabía que era un arca, nunca se había mencionado acerca de esto, era algo nuevo para él. Sin embargo, el caminar en el Dios eterno, en caminar en su palabra, en su Torá, aunque él no conozca el diseño,
él caminaba en el Eterno y el Dios Eterno les revelaba cada día qué debía hacer. Bien, es importante mencionar en relación a este versículo del libro de Hebreos. ¿Por qué razón? Porque dice, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Es decir, el Eterno ya había preparado juicio para la generación perversa, torcida que se encontraba. Sin embargo, al seleccionar a Noé, él le encomienda la construcción de esta arca. La palabra arca en hebreo es teba, que significa literalmente caja. En base a eso se observa en el diseño que literalmente él construyó una caja que pudiera preservar la vida como símbolo de salvación. Es decir, Noé no hizo nunca un diseño de un crucero transatlántico, no tuvo un diseño como tal, como en muchas imágenes se puedan encontrar en internet, sino que la palabra en sí viene de una caja. Esta misma palabra es usada para determinar o para señalar dónde fue colocado Moisés sobre el río Nilo, es decir, este canasto que se ha traducido en muchas versiones como un canasto es la misma palabra que se utiliza acá en Noé. Es decir, era símbolo para la salvación, como escogido para la salvación. De hecho, el arca de Noé es tipo del Mesías. De hecho, parte de esto es que estos 3 niveles en los cuales el Eterno le habla a Noé que haga, representan esos 3 días de el Mesías cuando muere y luego resucita al tercer día. Es decir, el arca viene a ser para salvación, para librar a Noé y a su familia del juicio. De igual manera, Yeshua vino para librarnos de la ira del Dios eterno. Entonces nos habla aún del Mesías, son símbolos proféticos que encontramos dentro de aún en esta porción número 2 que nos habla acerca del Mesías. También el arca de Noé es sombra del Mesías. Entonces fue advertido de cosas que aún no se veían, era este juicio. El ser humano o los judíos, el pueblo del Dios eterno, ellos estaban a recibir o estaban prontos para recibir el juicio del Dios eterno, pero Yeshua viene no solo para traer o para cubrir los pecados de ellos, sino también del pueblo esparcido del Dios eterno a las naciones. Por la fe, Noé alcanzó que su casa se salvase. Es de la misma manera como nosotros por la fe en Yeshua alcanzamos salvación para nosotros y nuestra casa, así como lo hizo Noé. No tenía idea de lo que era un arca, no sabía si esto lo iba a guardar, pero él creyó a Dios y obedeció, construyendo esta arca para salvación de su familia. Así es, como ya lo mencionamos, entonces arca proviene de esta palabra hebrea teba. Así que cuando el Dios eterno nos da una palabra, Él también nos da el diseño y las especificaciones. Esto a medida de que estemos alineados con Él y con su propósito para nuestras vidas. Por causa entonces de Noé estar alineado a la palabra, el Dios eterno le fue dando el diseño y le fue guiando de cómo Él iba a establecer físicamente ese diseño. En el verso 18 dice, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. La palabra pacto en hebreo significa bri, que significa pacto, alianza o acuerdo. Es decir, en ese momento el Eterno establece su pacto con Noé. Y dice por último, el último versículo de este capítulo, que hizo Noé conforme a todo lo que el Eterno le había ordenado, así lo hizo. Es decir, Noé no alteró el diseño que el Dios eterno le dio, sino que tal cual aún y cuando él no conocía y cuando él no sabía de lo que se le estaba hablando, él caminó en la palabra, él entendió, escuchó la voz del Dios eterno e hizo conforme a todo lo que el Eterno le dijo. Y esto es importante que nosotros podamos entender hoy en día. ¿Por qué? Porque como seres humanos que somos, nos gusta entender todo, nos gusta tener el control de la situación y de las circunstancias. Y es muy difícil para nosotros
cuando nos encontramos en medio de algo desconocido, pero es allí cuando nosotros tenemos que aprender a depender del eterno Dios, que a tener nuestro oído apegado al eterno para poder escuchar sus diseños y para saber cómo nosotros tenemos que accionar y que caminar, y que tal cual como Noé llevó a cabo la construcción del arca como el Dios eterno le dijo, asimismo tenemos que asegurarnos nosotros de que todo lo que nosotros vayamos a hacer en nuestro ministerio, en nuestra familia, nosotros hagamos tal cual las cosas como el Eterno nos encomienda, no poniendo de mi esencia, sino haciendo lo que el Padre me dice. Bien, de esta manera entonces vamos a avanzar al capítulo 7 y en este capítulo 7 ya comienza a hablar sobre el diluvio y dice así la escritura, dijo el Eterno a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo ante mi presencia entre esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 pares, el macho y la hembra, pero del animal que no es limpio tomarás 2, el macho y su hembra. Como podemos ver acá una vez más, nos enseña la escritura, nos enseña la palabra que ya había Torá, porque si nos preguntamos cómo sabía Noé cuáles eran los animales limpios y cuáles eran los no limpios, obviamente Noé caminaba en Torá, Noé conocía la Torá del Dios eterno, los principios de la Torá ya estaban vigentes desde antes que fuese entregada en el Sinaí. Por eso Noé caminó en sus principios y por eso fue hallado justo a diferencia del resto, porque caminaba y conocía la Torá. Si no conocemos la Torá, no vamos a saber qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Por eso Noé fue justo y caminó íntegro en sus generaciones, porque él conocía la Torá, él sabía que hablaba la Torá del Dios eterno y por eso pudo identificar y hacer diferencia en medio de su generación. Amén. Dice luego que era Noé de 600 años cuando el diluvio de aguas vino sobre la tierra. Y luego de esto, los siguientes versículos, pues a partir del versículo 7 dice que a causa de las aguas del diluvio, dice que entró Noé, sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y dice la escritura entonces cuáles fueron los animales que fueron entrando en el arca. Luego dice en el verso 11, en el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, el día 17 del mes, ese mismo día, reventaron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas de los cielos fueron abiertas. Es importante ir haciendo una secuencia y tomar en cuenta cuáles son las fechas en las que se menciona que, por ejemplo, en este caso inicia el diluvio, ya que ahí vamos a ver cuánto tiempo duró este. Bien, dice luego en el verso 17, fue el diluvio sobre la tierra durante 40 días, y las aguas crecieron y levantaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Las aguas fueron acreciendo y creciendo mucho sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas crecieron muy por encima de la tierra, de modo que quedaron cubiertas todas las altas montañas que estaban debajo de todos los cielos. Entonces, específicamente, el tiempo del diluvio, el tiempo de la lluvia fue de 40 días. Y el significado del número 40 significa aguas, significa salvación y significa multitud. Así que en el Dios eterno, en sus planes y en sus diseños no hay casualidades. Todo lo que podemos ver acá, el tiempo en que duró, los días en que el Dios eterno le dijo cuántos eran los animales que debían que entrar, el número, todo esto tiene un simbolismo, tiene un significado. Y en este caso, pues estos 40 días era que la tierra necesitaba para purificarse y para salvarse, para que pudiera entonces el Dios eterno levantar una nueva generación a través de Noé, a través de su familia, y que pudiera ser entonces purificada la tierra de todos estos pecados, de todas las transgresiones y la perversidad que se vio en ese tiempo. Bien, es importante mencionar sobre los 7 días luego de que entra Noé y su familia al arca. Dice que entraron Noé con todos los animales y al 7º día el Eterno cerró la puerta. Fue el mismo Eterno quien cerró la puerta del arca. Esto habla y tiene un significado profético acerca de la venida del Mesías.
porque así mismo va a ser la puerta. El Mesías va a venir en las nubes y seremos levantados con él. Ese día será Yom Teruah, el día de trompetas, también que significa la apertura de las puertas. Luego de esto pasarán, este día es tomado entre 1 y 2 días como significado del Rosh Hodesh o del cabeza de mes. Siempre se toma 2 días, 1 o 2 días, y de ahí vendrán 7 días en el cual llegará el día del juicio, donde será cerrada la puerta y habrá juicio para las naciones. Esto entonces nos habla de ese significado profético como en los días de Noé. ¿Por qué es importante aprender y estudiar la Torah? Porque nos hablan, son sombra del Mesías y nos da una proyección profética de lo que aún él va a hacer, que designó dentro de su plan de redención para el mundo. Entonces, esto ocurrió cuando el Eterno toma el control de este juicio, o él mismo, establece el juicio para las naciones y dice que entró con él toda ave, todo animal limpio y no limpio, es decir, aquellos que no estaban contaminados también. Los que se salvaron fueron los que estaban libres de mezcla, libres de alteración genética. Entonces esto nos habla aún de nosotros, pueblo del eterno Dios, donde no debemos tener mezclas con Babilonia, no debe haber mezcla de Babilonia en nosotros en ninguna de las áreas de nuestra vida, ni aún siendo condescendientes o para no ofender a otros. Vamos a tal vez aceptar lo que la sociedad quiere imponer, lo que las tinieblas, mejor dicho, a través de la sociedad nos quieren imponer para congraciarnos con otros. No, al Eterno no le agrada la mezcla con Babilonia. Por eso él recalca y hace énfasis en proclamar: sal de en medio de ella, pueblo mío, porque no quiere nada que tenga que ver con Babilonia. Entonces, no aceptemos ninguna clase de mezcla, sino que seamos como los escogidos del Dios eterno, caminando en rectitud y también proclamando su Torah y anhelando su venida. Entonces, luego de esto que ocurre, el diluvio y todas las aguas, y llueve durante 40 días, dice que las aguas cubrieron los montes y toda carne pereció. ¿Por qué menciono esto? Porque es la misma palabra del Dios eterno diciendo que toda carne pereció. ¿A qué me refiero? Que hay debates en el mundo, en muchos círculos, de que el diluvio fue a nivel global o solo fue en esa zona donde vivía Noé. Hay pruebas científicas que dicen que fue a nivel mundial y hay otras pruebas que dicen que no fue a nivel mundial. Pero ¿en qué me baso yo? En lo que me enseña la palabra. Dice que toda carne pereció, y luego de la generación de Noé, de sus hijos, fue que fue poblada nuevamente la tierra. Entonces, si el Eterno dice toda carne pereció, fue porque así lo hizo el Eterno Dios. Bien, de esa manera entonces vamos a pasar al capítulo número 8. Bien, entonces dice que el Eterno se acuerda luego de pasar todos estos días en el agua, los 40 días, luego que el agua se detiene, las aguas llenan la tierra, el Eterno se acuerda de Noé y empiezan a descender las aguas. ¿De qué forma? El Eterno envía un viento recio sobre la tierra, donde empezó a hacer descender las aguas. Las fuentes del abismo fueron cerradas y las aguas empiezan a descender. Esto duró 150 días, nos enseña la palabra que duraron las aguas sobre la tierra. Entonces el Eterno se acuerda y empieza a hacer retroceder las aguas. Siendo el mes séptimo a los 17 del día del mes, el arca se sentó sobre los montes Ararat. Hay evidencias que señalan y ha sido reconocida por un gran segmento de la comunidad científica que dice haber encontrado los restos del arca en el monte Ararat, ratificando así la palabra del Dios eterno. Y aconteció que después de 40 días Noé abrió las ventanas
abrió la ventana del arca para ver si ya había descendido las aguas. Entonces aquí viene donde Noé envía un cuervo, el cuervo regresa a él, luego envía una paloma, la paloma no hallaba dónde posarse y regresa a él. Esto lo hizo varias veces, esperó 7 días, la volvió a enviar, ella regresó con una rama de olivo. También esto habla del Mesías, porque él es el olivo en el cual nosotros hemos sido injertados, en él tenemos salvación, y también nos habla de él. Luego espera otros 7 días y la paloma ya no regresa. De esta forma Noé supo que las aguas ya habían descendido sobre la tierra. Y después de esperar otros 7 días, entonces dice que las aguas se secaron en el año 601, en el primer mes, el día primero. Se secaron las aguas sobre la tierra. Y fue durante el mes segundo, a los 27 días del mes, que la tierra se secó, dice. Las aguas descendieron en el mes primero, en el día primero del mes primero. Esto habla de Rosh Hodesh, de cabeza de mes, donde el Eterno también trae un nuevo ciclo en el contexto en el cual estamos en Noé, un nuevo ciclo sobre la tierra, pero también proféticamente con su pueblo el Eterno abre y cierra ciclos para su pueblo, procesos de formación, ciclos de formación, donde uno puede ser más duro que otro porque el Eterno necesita sacar las áreas torcidas en nosotros para Él gobernar esas áreas en nuestra vida. Por eso en muchas ocasiones unos serán más difíciles que otros, pero debemos estar apercibidos a estos tiempos del Dios eterno, porque no son casualidades las fechas que el Eterno nos indica en su palabra. Sin embargo, como menciono en el verso 14, y fue durante el mes segundo, a los 27 días del mes, que la tierra quedó seca, ya totalmente seca. Esto implica que Noé estuvo 1 año y 10 días en el arca esperando que las aguas pasaran, que el juicio del Dios eterno pasara. ¿Y qué significa esto? La fe de Noé, como él creyó en el Dios eterno, el Eterno se comprometió con él a preservarlo dentro del arca, a preservar los animales, a que los alimentos duraran durante todo este tiempo. ¿Cómo podían los alimentos durar 1 año? Fue el mismo Dios eterno que preservó a todos dentro del arca, incluyendo los alimentos. El Eterno entonces le dice que salga del arca él, su esposa y los hijos con él. Y dice el verso 20 que luego de salir, que erigió Noé un altar al Eterno y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos sobre el altar. Esta ofrenda de holocaustos es la ofrenda olá o la ofrenda de ascensión, que simboliza olor fragante al Dios eterno. Entonces, como vemos acá, altar más el sacrificio, eso es igual a olor fragante al eterno Dios. Pero no es solo de animal, sino del corazón del hombre, que es lo que el Eterno anhelaba dentro de su sacrificio para que fuese olor fragante, es decir, obediencia más sometimiento a él es igual a adoración. Esto implica un morir a nosotros porque el animal que es sacrificado lo hace en tipo de la persona. Aquel era muerto como sustituto de. Entonces, esta persona, este animal inocente moría, derramaba su sangre en sustitución de la persona que había cometido pecado. Esto nos habla nuevamente de Yeshua, es una sombra profética del Mesías que encontramos acá. Noé, inmediatamente al salir del arca y para iniciar ese nuevo proceso o ese nuevo ciclo en su vida, él levanta un altar. Esto nos habla de que el altar es un punto de encuentro con el Dios eterno. El altar es el lugar en el cual construimos esa relación de muerte con el Dios eterno, de sometimiento de nuestras vidas, de hacer morir nuestras áreas para el Dios eterno en olor fragante. ¿Qué significa? Que somos constructores de altares como la generación de Noé.
somos constructores de altares. Entonces, al igual que Abraham, que fue en un proceso de construcción de altares, ya lo vamos a hablar en las otras enseñanzas, somos descendencia del pueblo del Dios eterno. Entonces, seguimos. Y percibió el Eterno el aroma aplacador, y dijo el Eterno en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Esto nos habla en 2 Corintios 2:15, porque fragante aroma de Yeshua somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Efesios 5:1 y 2, sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, sino como también Yeshua os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Bien, de esa forma entonces el Eterno bendice a Noé y a sus hijos y les dice ya en el capítulo 9, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esto está hablando del pacto que ahora el Eterno establece con Noé y su generación, que abarca para todo el mundo. Jeremías 33, 25 y 26 nos dice, así dice el Señor: si no permanece mi pacto con el día y con la noche, y yo no he establecido las leyes del cielo y de la tierra, entonces desecharé la descendencia de Jacob y de mi siervo David, para no tomar de su descendencia quien gobierne sobre la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero yo restauraré su bienestar y tendré de ellos misericordia. Aquí nos confirma el pacto que el Eterno hizo con Noé, sus hijos, pero también con la tierra, con el día y la noche. El Eterno establece de esta forma que no iba a condenar más a la humanidad de esta forma, sino que hacía pacto con ellos de no hacerlo. Y en Jeremías 33, 25 nos confirma esto de que él hizo pacto con el día y la noche. Dice, entonces multiplicad y llenad la tierra, y el temor y el pavor de vosotros sea sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos. Y en todo lo que se mueve sobre el suelo y sobre los peces del mar en vuestra mano son entregados. Esto nos habla también del pacto que Dios hizo con Adán. En Adán el Eterno le entrega esta autoridad sobre la tierra, sobre los animales, sobre todo lo que se mueve. Esa misma autoridad él dentro de su pacto la hace con Noé y su descendencia. Y también nos habla del Mesías porque en la plenitud de esta autoridad, Adán la perdió, pero Yeshua la restauró, nos la restauró a nosotros. Salmos 103, 19 dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Esa misma autoridad fue dada sobre Yeshua. Isaías 9:6 nos dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Nuevamente repito, esta autoridad que el Eterno les entrega es plena en Yeshua HaMashiach, el Mesías, el Adón, por el cual tenemos ahora libre entrada al Dios eterno y dominio sobre la jurisdicción que nos ha sido entregada. Bien, luego al verso 3 dice, todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que la hierba verde os los he dado todo, solo que no comeréis carne con su vida que es su sangre. ¿Por qué mencionamos este versículo? El Eterno en el libro de Génesis capítulo 1 le dice a Adán que todo lo que la hierba, todos los animales de todo árbol, él iba a comer. Es decir, él no les dijo que podían comer carne, sino de los vegetales iban a obtener la fuente de alimento. Pero luego de Noé, luego del diluvio, entonces el Eterno les permite a ellos comer carne. No fue así desde el principio, sin embargo, Él se los permitió. ¿Es contrario a la Torá comer carne? No es contrario a la Torá, sin embargo, sí tiene consecuencias sobre el cuerpo el exceso de carne en el ser humano. Sin embargo, el Eterno lo permite por causa, obviamente, de la caída de Adán o del pecado, en el cual las cosas en la tierra cambiaron, e igual que la fisionomía del hombre cambia luego de este diluvio o de este proceso de juicio, donde ahora el Eterno les permite comer carne. Sin embargo,
todas estas cosas serán restauradas y con el Mesías en su reino no habrá necesidad de comer carne. Bien, seguimos entonces con la transmisión. Pedimos nuevamente disculpas por el hecho de haberse cortado la transmisión, pero seguimos con la enseñanza. Debemos terminar la enseñanza de esta semana, ya que es alimento para nosotros, es formación para nuestras vidas, pero también la que nos enseña a cómo conducirnos sobre la tierra. Repetimos entonces, donde quedamos, el Eterno ahora les permite comer carne. Sin embargo, no fue así desde el principio, pero el Eterno ahora les da la autorización para que se puedan alimentar de ello. Como mencioné también, esto será restaurado luego en el reino del Mesías. Será restaurado ya que el Eterno Yeshua está siendo retenido hasta la restauración de todas las cosas. Hay cosas que deben ser restauradas, principalmente su pueblo, la unificación de las dos casas, para que en el reinado del Mesías con la plenitud del Mesías, todo esto cambia como el Eterno lo diseñó desde el principio. De hecho, hubo cambios en la creación luego del diluvio por causa de que se abrieron las compuertas de los cielos y las fuentes del abismo fueron rotas. Hubo una alteración en toda la composición atmosférica e incluso de la forma de la tierra. Entonces, a la raíz de esto, hay mucho debate también qué sucedió, o si, como lo mencionaba, si fue en todo el mundo, si fue en toda esta zona, y por qué también las personas vivían muchos más años antes que Noé. Bien, hay bases científicas que mencionan sobre la presión atmosférica cambió luego de el diluvio. La presión atmosférica fue diferente por esta capa de agua que cubría los cielos. De hecho, científicamente se llama la hidrosfera, o se menciona la hidrosfera dentro de las capas que componen nuestra atmósfera. Y en esa capa estaba el agua que descendió sobre la tierra. Entonces, a raíz de todos estos cambios, ya la tierra no fue igual al diseño establecido por el Dios eterno y será restaurada. Entonces, a partir de aquí, el Eterno mencionándoles las cosas a Noé sobre las cuales ahora debía conducirse en base al pacto que él hacía con él, no eliminando de esta forma las promesas o el pacto que había hecho con Adán, porque así se ha mencionado, así se ha enseñado, de que por esta causa entonces estamos bajo la gracia y no bajo la ley, porque primero fue la ley, pero que ahora el pacto de la gracia sustituye al pacto de la ley, lo cual no tiene un fundamento bíblico, porque el Eterno no anula sus pactos, sino que Él ha puesto uno sobre el otro en construcción de su plan de redención para el hombre, para sus escogidos. Entonces el Eterno, al hacer un pacto con Noé, en este caso, no anula el pacto que hizo con Adán. Luego el Eterno, que hace pacto con David, no anula el pacto que hizo con Noé. Y así sucesivamente. Luego ni anula tampoco el pacto que hizo entregando la Torá al pueblo. Por lo cual el pacto que se renueva con Yeshua no anula tampoco la Torá. Solo que en él se cumple todas estas sombras proféticas en relación a su venida, pero que tendrán cumplimiento pleno las cosas que faltaron con su segunda venida, lo cual nosotros hoy anunciamos, proclamamos sobre la tierra. Yo sé que ustedes también, sigámoslo haciendo, porque de esta forma nos convertimos luz en medio de las naciones. No somos, como lo dice el mismo Mesías, nadie coloca una lámpara sobre lo tapa, nadie tapa una lámpara, sino que la pone en un lugar alto para que pueda alumbrar. Nosotros resplandecemos y somos luz cuando transmitimos la Torá del Eterno, cuando transmitimos la palabra del Dios eterno y aún las palabras proféticas que Él nos entrega en nuestra generación.
Muy bien, entonces el Eterno da estas, si lo alcanzó a ver en la diapositiva antes de que se cortara, el Eterno, o se han designado a través de la tradición del judaísmo, se designaron 7 leyes fundamentales con Noé para la humanidad, las cuales voy a mencionar. Dice: no idolatrar o no practicar la idolatría. Nadie en el mundo debe practicar la idolatría. Ahora, ¿por qué esto? Porque el mismo Eterno en su palabra lo estableció así para Noé y sus descendientes. Lo estableció así porque dice: mi pacto hago con ustedes y con su simiente después de ustedes, también con toda criatura viviente. Esto fue en relación al diluvio. Y yo establezco mi pacto con ustedes. Fue un pacto del Dios eterno con Noé, pero luego de Noé sus descendientes pueblan la tierra, solo que Dios escoge un linaje, que es a través del linaje de Sem, para que naciera el pueblo judío y de él naciera el Mesías. Sin embargo, esta palabra es aplicable para todas las naciones. Entonces, lo que se designó fue no idolatrar, no blasfemar, en este caso el nombre, incluso dentro de blasfemar implica no mentir, no matar, no fornicar o no cometer todos estos pecados sexuales que cometieron en la generación de Noé, alterando el comportamiento natural del ser humano. No hurtar o robar, esto estaba dentro de lo que practicaban estos violentos, estos nefilín que se habían entronado, mataban, blasfemaban, hurtaban. Esta palabra llamado los violentos implica violencia de muerte. No comer de un animal vivo con su sangre o una parte de un animal vivo, como lo dice luego del verso 5, no comeréis carne con su vida, que es su sangre, ni tampoco derramaréis esa sangre, porque el Eterno la demandará de aquel que la ha derramado. Y eso él lo mencionó luego en su Torá cuando se le entregó en el monte Sinaí al pueblo. Y luego de esto establecer cortes de justicia para aplicar estas 7 leyes que fueron designadas para la humanidad. Entonces, no por el hecho de desconocer algún mandamiento del Dios eterno, no están exentos de que se practique y de que de esa forma camine en justicia el ser humano. Porque de hecho Pablo hablaba sobre la conciencia del hombre que aún en su conciencia practicaban la Torá o guardaban la Torá, porque fue lanzada sobre la tierra. La palabra del eterno Dios no estuvo solo para el pueblo de Israel, sino que la tradición también enseña que la voz se escuchó en las 70 naciones del mundo, con las 70 lenguas repartidas de las 70 principales naciones del mundo. Entonces leo el verso 8. Y habló Elohim a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo: he aquí, yo mismo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser vivo que está con vosotros, con el ave, con el ganado y con todo animal terrestre que está con vosotros, todos los que salieron del arca, todos los animales de la tierra. ¿Los animales escucharon la voz del Eterno? Sí, también se sujetan a la voz del Eterno. Estableceré pues mi pacto con vosotros. No será aniquilada ya más ninguna carne por las aguas del diluvio, ni habrá ya diluvio para destruir la tierra. Un ejemplo de que los animales se sujetan lo vemos en el libro de Daniel, como Daniel fue lanzado al foso de los leones y los leones no se lo comieron. No solo porque la gloria del Eterno, la dimensión de lo eterno se manifestó y cubrió a Daniel, sino que ellos obedecían a que no se comieran a Daniel por orden de el Dios de todas las cosas, del Dios supremo. Y dijo Elohim: esta es la señal del pacto que os doy entre yo y vosotros, y entre todo ser viviente que está con vosotros, por generaciones perpetuas.
he puesto mi arco en la nube y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Entonces el pacto fue con Noé, con sus hijos, con los animales sobre la tierra, pero también con la misma creación. El Eterno le dice, no será más por aguas. En la carta del apóstol Pedro nos dice que ya no será con agua, sino que ahora va a ser por fuego. ¿Por qué razón o cuál es el significado de esto? Bien, la Torá nos enseña que casi todo es purificado con fuego, pero aquello que es consumido por el fuego es purificado con aguas. Entonces, ¿qué significa que el Eterno envió este diluvio sobre la tierra? No solo para traer el juicio sobre la generación perversa y todas estas generaciones que se habían mezclado, sino que también para traer una purificación. Esto también nos habla de tevilá, de sumergir, de el bautismo, o conocido de esta forma el bautismo, que es inmersión en aguas. El Eterno en su Torá entonces estableció de que las personas, luego de cometer algún pecado, contaminarse con algún muerto, ellos debían lavar su cuerpo con agua, lavar sus ropas y esperar a la tarde, y de esa forma serían limpios. El Eterno Dios entonces coloca toda esta acumulación de agua sobre la tierra, que de hecho emergieron de debajo de la tierra, para que fuesen purificados. De esta forma alcanzar a salvación, que el caso fue Noé y su familia y los animales escogidos. Sin embargo, lo que Pedro nos enseña es que ahora va a ser por fuego. Dice que casi todo es purificado con fuego, pero lo que no debe ser purificado con agua. Esto nos lo enseña la Torá, lo hemos estudiado, lo vamos a estar profundizando en las siguientes porciones, porque de esto es nuestro fundamento, nuestro pan de cada día y aquello que nos afirma en el Dios eterno. De hecho, Eclesiastés, y quiero mencionarlo, y aún lo voy a repetir al final de la enseñanza, Eclesiastés 12 nos dice que el final de todo discurso es este: teme a Elohim y guarda su Torah, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No hay nada fuera de la Torah que nos sea más beneficioso para nosotros, porque todo lo que necesitamos está incluido en la Torah del Dios eterno. Todo lo que necesitamos aprender, conocer y aún direccionarnos en ello está en la Torah del Dios eterno, porque a partir de ahí todas las cosas nos van a ser añadidas. El Eterno tiene cuidado de todas nuestras cosas, tiene cuidado del cabello de nuestra cabeza, tiene cuidado de nuestra ropa, sabe qué necesitamos para vivir y Él nos lo va a proveer. Pero teme a Elohim y guarda su Torah, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Bien, sigamos entonces. El Eterno Dios les menciona sobre el arco. Sí es el arco iris, pero queremos llamarlo arco del pacto, el pacto del Dios eterno con la tierra. Sí tiene esos 7 colores, ha sido tergiversado, ha sido tomado para ser símbolo de esta comunidad LGTBI, pero no es de ellos, es del Dios eterno. De hecho, Ezequiel nos enseña que el arco del pacto del Dios eterno rodea su trono. Bien, sigamos entonces. Dice luego que serán al despertar, viene, después de Noé se volvió labrador de la tierra. Noé tuvo 3 hijos y ellos se diseminaron por toda la tierra, cumpliendo así la palabra del Dios eterno. Fueron fecundos conforme a lo que el Eterno habló y ellos se diseminaron por toda la tierra. Nuevamente nos da un respaldo de la humanidad que hoy habita sobre el planeta Tierra, porque son descendientes de Noé y es confirmación de la Torá del Dios eterno. Después empezó a labrarlo en la tierra y plantó una viña, y habiendo bebido vino se embriagó y se desnudó dentro en su tienda. De hecho, estando Noé en la tienda con su esposa, pasó todo esto. Como lo mencioné anteriormente, por causa del cambio atmosférico, del cambio total que sucedió con la creación,
El vino, en la tradición oral se cuenta que el vino fermentó más rápido porque Noé no conocía esto y de esa forma fue que se embriagó, o por esta causa fue que se embriagó. Entonces Cam, padre de Canaán, habiendo visto la desnudez de su padre, se lo contó a sus dos hermanos. Hay todo un debate y aún especulación en relación a qué fue lo que pasó acá o por qué fue maldecido luego Canaán. ¿Por qué fue luego maldecido Canaán en relación a esto? Dice el verso 24, al despertar de su embriaguez, Noé supo lo que le había hecho su hijo menor. Es decir, no fue que solo lo vio desnudo y por esto lo maldijo, sino que algo le hizo. Entonces se ha dicho de que Noé, él castró a Noé. Otro comentario es que él cometió actos perversos, es decir, actos homosexuales con Noé, violando a Noé. La palabra nos lo confirma, es a lo que se ha llegado en todos los debates. Sin embargo, lo que sí nos enseña la palabra es que le hizo algo terrible, porque lo menciona el verso 24, lo que le había hecho su hijo menor, a tal punto que fue vergüenza y aún provocó esta maldición de parte de Noé. Y dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Luego dijo, bendito sea el eterno Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Entonces, acá, pasada la embriaguez, Noé se despierta y al ver si lo castró, si lo violó, fue algo perverso que le hizo, lo maldice proclamando que iba a ser ahora siervo de sus hermanos. Ensanche Elohim a Jafet y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Canaán fueron los descendientes en los cuales los descendientes de Sem, Israel, fueron y desposeyeron de la tierra en la cual el Eterno le entregó a Israel. Canaán. Hay muchos comentarios en relación a sus descendencias, no voy a entrar en ese tema. Lo que sí es que de la descendencia de Sem viene Israel, viene Abraham, viene luego Isaac, Jacob e Israel. Bien, sigamos entonces al capítulo 10 con los descendientes de Noé que llenan la tierra. Como lo pueden ver o lo pudieron estudiar en base a la publicación que hicimos en lo que íbamos a estudiar esta semana, en este capítulo 10 se habla de toda la genealogía de Noé, que es sus hijos fueron Jafet, Can y Sem. Como lo menciona en ese orden, muy probablemente sea este orden de nacimiento. De Jafet nacieron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal. Luego ellos tuvieron hijos, sus hijos. De Can, los principales fueron Cus, Misraim, Canaán, que de Cus viene Nimrod, y lo voy a mencionar en el verso 8. Dice que Cus engendró a Nimrod, quien empezó a ser un poderoso en la tierra. Él se convirtió en un poderoso cazador contrario al Eterno, dice la versión textual. Debido a esto se decía como Nimrod, poderoso cazador delante del Eterno, o contrario al Eterno Dios. Entonces, con Nimrod nace todo lo que es el culto en Babilonia, nace todo lo que es Babilonia, y de su descendencia él empezó a ser el poderoso. Cuando dice poderoso cazador, no es solo con los animales, sino que también se menciona que cazaba hombres. Era un mercenario, por decirlo de esta forma. Entonces, luego de ahí vienen todas las generaciones, incluso los descendientes de Sem. Solo los voy a mencionar para continuar con Nimrod, Elam, Arphasad, Aram. De también nació Ashur, Lud, Sala, Eber. Fueron los principales. De ahí todos los siguientes que fueron más en los descendientes de Sem. Entonces es muy interesante ver quiénes fueron los hijos de Noé, teniendo en cuenta la bendición y la maldición recibida, y cómo al pasar de los años estas generaciones se fueron asentando, llegando sobre ellos así la bendición y la maldición dada a través de Noé sobre ellos. Como lo mencioné, los cananeos fueron los descendientes de Can, en los cuales Israel
posee la tierra, pero el Eterno dice que por causa de los pecados que ellos cometieron, en la tierra los vomitó. Vino el juicio sobre ellos por todos los pecados sexuales, por toda la depravación y el derramamiento de sangre, como la idolatría. Entonces, si por pecados sexuales el Eterno los expulsa de esa tierra para entregarlos a Israel, es probable de que si él hubiese Cam hubiese cometido actos homosexuales con Noé. Es lo que nos da luz a la palabra, no que lo dice textualmente, lo menciono porque es lo que se dice para que usted también lo conozca. De Cam vino Nimrod, el padre de Babel, y toda la cultura babilónica, como lo mencionaba. Era hijo de Cus, un poderoso cazador. Se entiende cazador como alguien que se enfrentó al Eterno o retó al Eterno aún cazando hombres, como mercenarios. Bien, detrás de todo esto hay un tema aparte, hay todo que se puede hacer un tema aparte en relación a Nimrod, Babilonia, Semiramis, Tamuz, el hijo de Nimrod, que Nimrod muere, pero que engendra a Semiramis en un rayo y tiene así a Tamuz, y que Tamuz era la reencarnación de Nimrod y ahora se vuelve Dios. Bien, de ahí nace todo lo que es la cultura babilónica, y este se convierte en constructor de ciudades, en construir todo este sistema de gobierno sobre el hombre, contrario al Dios eterno. Bien, entonces seguimos la bendición de Sem, la vemos cumplida proféticamente hoy más que en ningún otro momento de la historia de la humanidad. Todos los hijos del Eterno, el pueblo de Dios, habitará en las tiendas de Sem. Le dice a Jafet habita en las tiendas de Sem. ¿Por qué? Porque se menciona que la genealogía o la descendencia de Jafet fue la que más se expandió sobre la tierra. Seguimos entonces al capítulo 11. Toda la tierra tenía un solo idioma y una misma forma de hablar. Y dice que usaban una misma lengua y se establecieron en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar, los datos históricos nos registran que fue Babilonia. Ahí se originó entonces esta ciudad, en la tierra de Sinar. Entonces se dijeron unos a otros: vamos, construyámonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre. No vaya a suceder que seamos esparcidos. Nuevamente nos confirma la palabra: construyamos una ciudad, construyamos un sistema de gobierno piramidal en el cual el hombre gobierne sobre el hombre, que no es lo que el Eterno estableció, es el sistema babilónico, que de hecho se mezcló en la iglesia, en el pueblo del Dios eterno, pero que Él nos llama a salir de ella, pueblo mío. ¿En qué digo esto? Porque se ha tomado como la figura del pastor, del profeta, el apóstol, el más alto dentro de la congregación, y él es la máxima autoridad, y él es el ungido, y debajo de él vienen todos los demás. Pero no es así en el Dios eterno. Cuando él llama a los ministerios, los llama de una forma lineal, donde todos tienen una misma posición, pero con una función diferente, que en conjunto conforman el cuerpo del Mesías. Solo que Babilonia se ha metido en el pueblo del Dios eterno. Entonces debemos abrir nuestros ojos a la revelación de la Torá del Dios eterno para salir de en medio de ella. No como constructores de ciudades, no como los reproductores de este sistema de gobierno, sino como constructores de altares en el cual nuestro corazón se somete al Dios eterno, para que nosotros formemos a otros en la misma dirección, como sometidos al Dios eterno, en adoración, en rendición, en integridad, y proyectarlos hacia su destino profético, proyectarlos hacia un lugar más lejos del cual nosotros podamos llegar, y no utilizarlos para nuestro beneficio, que es lo que Babilonia nos enseña a través de este capítulo. Construyamos un nombre. Entonces se comenzaron a hacer ladrillos, reemplazaron
lo que había en la tierra, porque era un valle, no había una cantera de piedras de las cuales ellos se pudiesen proveer para construir. Por eso empezaron a construir, a fabricar estos ladrillos y a construir la torre. Entonces hagamos una ciudad que llegue al cielo, y dice el Eterno, dice la palabra que el Eterno desciende para ver lo que habían hecho, y dijo: el pueblo es uno, tiene una misma lengua, un mismo modo de pensar. Confundamos su lengua para que ya no se entienda más el uno con el otro. Lo parafraseo. Y de esta forma entonces, habiendo dispersado el Eterno de allí sobre la superficie de la tierra, dejaron de construir la ciudad. Por eso fue llamado en ese lugar Babel, porque el Eterno confundió toda lengua en ese lugar. Entonces aquí vemos cómo el Eterno arruina lo que ellos estaban haciendo, pero sabemos de que no fue por ellos, sino por Satanás, por el enemigo que influenció para que se construyera todo este sistema de gobierno donde tuviesen un mismo modo de pensar, no solo porque hablaban una lengua, sino con el propósito que el enemigo quería traer a través de ellos. Y este ha sido el origen del sistema del enemigo Babilonia para operar sobre la tierra, y que sigue operando sobre la tierra, no con la autoridad que tuvo por causa de Adán haber caído, de lo que el Eterno le entregó, porque ahora Yeshua es quien lo tomó y nos lo entregó a nosotros, y nosotros ahora hacemos retroceder las tinieblas sobre la tierra, caminando en los mandamientos, en la Torah y dirección del Dios eterno. Pero no ignoramos las maquinaciones del enemigo, no ignoramos las maquinaciones de la simiente de la serpiente, porque sí siguen operando sobre la tierra, y es necesario anunciarlo, denunciarlo, para que el pueblo de Dios despierte al evangelio del país de las maravillas, de que nos vamos para el cielo, nos vamos para el cielo, y de esa forma ya todos vivimos felices para siempre. No, nosotros venimos a reinar con el Mesías, porque el Mesías va a regir las naciones con vara de hierro, y nosotros somos parte de esos instrumentos del Mesías sobre la tierra. Bien, entonces su deseo de rebelarse comenzó con su mente, influenciado por las tinieblas, que bajó a su corazón, y como una sociedad en conjunto llevaron a cabo esta tarea de construir la torre de Babel. ¿Qué es lo que el enemigo hace? Nuevamente lo anunciamos sobre la tierra. El enemigo utiliza gran parte de los medios para influenciar sobre las mentes, para introducir conceptos de error, para introducir ideologías de error, y crear así una comunidad de culto que genere un culto a esa ideología que va contrario al Dios eterno, a favor de las tinieblas. De esa forma lo llevan a cabo, pero es nuestro deber anunciarlo, denunciarlo, proclamarlo, que está en error, que es error, y cuál es la luz del Dios eterno en relación a cómo conducirnos. Bien, él confunde las lenguas y se llama todo esto Babel. Entonces, luego para finalizar entonces la porción de esta semana, luego del verso 10, se menciona todos los hijos de Noé, la descendencia de Sem, y cómo llega hasta Abraham, hasta Taré, de Taré nace Abraham, Nacor y Aram, y de Aram dice que nace Lot, que luego entra en escena como el primo de Abraham, obviamente por su descendencia, y ya lo estudiaremos más adelante. Sin embargo, voy a leer los últimos versículos. Dice: y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Es decir, se casaron con sus primas, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Es la primera vez en la que se menciona esta ciudad, Ur de los Caldeos, pero que está situada en la región de lo que era llamado el Valle de Sinar o Babilonia.
para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Es decir, no concluyeron ese viaje, sino que se quedaron en 3/3 de camino, es decir, no llegaron hasta la tierra de Canaán. Y fueron los días de Taré, 205 años, y murió Taré en Abraham. Luego de esto, entonces, vamos a aprender sobre Abraham, a quien nuestro Padre, el Dios eterno, escoge para ser el padre de Isaac, Jacob y de Israel, en el cual nace este pueblo escogido del Dios eterno hasta el Mesías. Bien, culminamos de esa forma la porción de la parashá de esta semana, en la porción número 2, Noé, y vamos a estar hablando sobre el pacto renovado, pero les recuerdo que les den me gusta y nos comenten en los comentarios, nos coloquen en los comentarios su correo para estar enviando las diapositivas, si así lo desea, para que también pueda usted enseñarlo, tomarlo como base dentro de sus enseñanzas y pueda también reproducirlo en su comunidad, a su familia principalmente. Entonces vamos con la porción del pacto renovado. En esta semana vamos a estar hablando sobre el libro, continuamos con el libro de Marcos, el capítulo 2. Vamos a estar estas semanas con el libro de Marcos. Y en esta ocasión vamos a estar solo en el capítulo 2. De aquí nos habla el Mesías, la porción de la semana pasada. Si no lo escuchó, le invito a que pueda visitar el video de la porción número 1, Bereshit. Ahí hablamos sobre el pacto renovado, el capítulo 1. Damos continuidad para no repasar lo que hablamos la semana pasada, que pasado algunos días, Yeshua entró de nuevo a Capernaum, y cuando se enteraron de que estaba en casa, se congregaron muchos, de modo tal que ya no cabían ni siquiera a la puerta, y les hablaba la palabra. Entonces el verso 1 y 2 dice que Yeshua regresa a Capernaum, entran en la casa y todo el mundo se enteró de que él había vuelto, al punto de que se congregaron, que no cabía más nadie en esa casa. ¿Cuántos? No lo sabemos. Pero sí encontramos que ahí habían escribas que estaban creyendo en el Mesías, estaban escuchando, voy a decirlo primeramente, como lo dice tal cual, estaban escuchando al Mesías, que él les enseñaba. Qué importante es saber qué les enseñaba. Les enseñaba algo nuevo, les enseñaba esta nueva doctrina que según ellos mencionaban. ¿Qué nueva doctrina es esta que aún hasta los espíritus se le sujetan? No, la palabra nos enseña que les enseñaba Torá. Una versión en hebreo nos dice que les enseñaba la Torá del Dios eterno, los enseñaba los mitzvot, los mandamientos. Es decir, que él aquí, cuando dice les enseñaba la palabra, en el verso 2, le estaba instruyendo en la correcta interpretación de la Torá y en la correcta aplicación de la misma. Que aún los escribas estaban ahí escuchándolo, porque se maravillaban de sus enseñanzas. ¿De cuál es enseñanza? De la interpretación de la Torá del Dios eterno, porque la aplicaba correctamente. Entonces, al escuchar estas cosas, había un paralítico, y lo vamos a leer. Dice: entonces vinieron a él trayéndole un paralítico cargado por 4 personas. Le traían a este paralítico. Sin embargo, como ya estaba la casa llena, ellos tuvieron que abrir el techo de la casa. Tuvieron que abrir el techo, y por el techo dice que lo metieron y lo pusieron allí a los pies o frente al Mesías. Lo pusieron entre todos. Incluso ahí, ¿cómo haría el paralítico? No lo sé, pero llegaron a hacerlo porque creían en lo que ya habían escuchado del Mesías, de que sanaba a las personas y de que era posible de que este hombre también fuese sanado. Y importante dice el verso 5: cuando Yeshua vio la fe de ellos, dijo al paralítico, y aquí voy a mencionar, la fe de ellos, de los 4, más el paralítico, no era solo el que estaba en la camilla o en el capre.
no era solo de un hombre, era la fe de todos. Todos estaban convencidos de que Yeshua lo podía sanar, ya que si hubiese sido él solo, le hubiese sido imposible llegar hasta el Mesías, ni estos hombres hubiesen levantado el techo para meterlo. Esto implica entonces que estaban ellos unánimes, había unidad en ellos en creer en el Mesías. Esto también nosotros lo aplicamos en nuestra vida, porque el creer en el Mesías no trata solo de una persona, no trata solo del cabeza del hogar, del sacerdote del hogar, no trata solo del pastor de la congregación, sino que todo el pueblo de Dios debe caminar en la emuná, es decir, accionando en la fe, creyendo en el Mesías, accionando en Él, de que Él puede hacer todas estas cosas. Vamos, se puede enseñar, se puede hablar, se puede predicar en los púlpitos, pero si no lo hacemos con fe no va a pasar nada. Si no accionamos en fe como estos hombres, no va a suceder nada. Porque aún los fariseos enseñaban, los escribas enseñaban, pero nadie veía la manifestación de lo que salía a través de Yeshua, de sus enseñanzas y cómo ellos lo evidenciaban. Entonces dice, pero allí se encontraba, entonces dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Esa fue la palabra del Mesías. Sin embargo, allí se encontraban sentados algunos de los escribas quienes pensaban en su corazón. Otra versión dice cavilaban en su corazón. ¿Qué significa esto cavilar? Es meditar de forma inquiriente en algo, es decir, como cuestionar algo que se ha dicho y lo cavilaban. Pero allí decía en su corazón, ¿por qué este habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? No se menciona que ellos cavilaron o cuestionaron profundamente algo que él ya les estaba enseñando, sino solo cuando dijo, tus pecados te son perdonados, hijo mío. Entonces ahí ellos como que se sobresaltaron y dijeron, ya va, ¿por qué este puede perdonar pecados? ¿O con qué autoridad puede perdonar pecados hablando blasfemias? ¿Quién puede sino solamente Dios? Ahora, ¿cómo entendían ellos que Dios perdonaba pecados? A través de los sacrificios, a través de caminar alineado a su Torah y presentar los sacrificios que a través de la sangre eran cubiertos sus pecados. Entonces fue un choque para ellos que el Mesías dijese solamente tus pecados te son perdonados y no les envía a enviarse, no lo envía a ofrecer sacrificios, sino solo con su palabra. Entonces dice, pero Yeshua sabiendo en su espíritu, nos dice la versión, o la Reina Valera nos dice conociendo Yeshua lo que pensaba en sus corazones, pero la versión en hebreo nos dice que teniendo Da'at en su ruach, en su espíritu, de lo que ellos hablaban en su corazón, Él les habla. Entonces, por la palabra, por el Espíritu de Dios, por el conocimiento revelado de lo que Dios ve en los corazones de los hombres, en la mente de los hombres, le da a conocer a Yeshua, es decir, palabra de ciencia también, que Él conoce esto y les responde entonces, ¿por qué están pensando estas cosas en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados quedan perdonados o decirle levántate, toma tu camilla y anda? Ellos no supieron cómo responderle, no supieron cómo cuestionar, porque se los dijo de frente a ellos. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra autoridad para perdonar los pecados. Entonces, ¿por qué tenía autoridad? Porque Él es el Cordero. Él era el Cordero que iba a ser sacrificado y a través de su sangre Él podía perdonar pecados. Entonces, hasta acá no lo había hecho, aún no había muerto, no había derramado su sangre, pero en Él son perdonados, iban a ser perdonados. Por tal causa, Él tiene autoridad sobre la tierra para perdonar pecados. Era lo que ellos no entendían, pero también está alineado a la Torah, Él como el Cordero. Entonces Yeshua no está saliéndose de la Torah, no está enseñando algo nuevo de la Torah,
o algo aparte, sino que está cumpliendo la palabra del Dios eterno. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. No solo le dijo tus pecados te son perdonados, sino que lo sanó. Bendito es Yeshua HaMashiach, el Adón y Señor, que vino para morir y perdonar nuestros pecados, borrar nuestras rebeliones, limpiar nuestras iniquidades y por sus llagas ser sanados. Bendito Yeshua. Él se levantó de inmediato, tomó su camilla y se fue. Bien, nuevamente salió al mar y toda la multitud acudía a él y les enseñaba. Luego de esto ve cómo pasa junto al mar y llama a Leví, que se tradujo como Mateo también. Este era hijo de Alfeo, un publicano. Un publicano era un cobrador de impuestos, impuesto por Roma o acordado con Roma para cobrar los tributos o impuestos. Impuesto y tributo es lo mismo, y de esa forma recaudar dinero para Roma. Este hombre entonces, aunque era judío, estaba en acuerdo con Roma para cobrar los impuestos. Por esta razón los publicanos eran odiados en extremo por los judíos, porque eran de su mismo pueblo, que no solo cobraban impuestos para Roma, sino que se aprovechaban en muchas ocasiones para cobrar más y extorsionar de esa forma al pueblo, oprimir al pueblo, cobrando mucho más para su propio interés. Entonces estos eran odiados por el pueblo judío. Entonces dice que lo llama y le dijo, sígueme, y él lo siguió. Luego de esto dice que entran a su casa, entran a su mesa, estaba Yeshua ahí con ellos, con Mateo, es decir, Leví el hijo de Alfeo, y todos esos publicanos y pecadores. Los escribas y fariseos ven que Yeshua está con ellos, le hablan a los discípulos, les dicen por qué él come con publicanos y pecadores. Les dice a sus discípulos. Sin embargo, Yeshua aún conoció esto, y veamos la respuesta. Dice, no son los que están sanos quienes necesitan médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí hay algo importante, porque él asocia a los pecadores con personas enfermas. Es decir, hay algo alterando su vida que los está llevando a un deterioro mayor en sus cuerpos. ¿Cómo lo hacen las enfermedades en los cuerpos de las personas? Entonces el pecado también deteriora el cuerpo. Es lo que podemos ver acá cuando Yeshua les dice no solo a los sanos, sino a los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora, ¿Yeshua vino a llamar a todo el mundo? No. Sí, es cierto, no vino a llamar a todo el mundo. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Aquellos que estaban desalineados de la Torá, aquellos que estaban salidos de la Torá, él se fue a ellos para que hiciesen teshuvá, para que hiciesen arrepentimiento, para que cambiaran su estilo de vida, dejaran de ir hacia el sur y ahora empezaran a ir hacia el norte, alineado a la Torá del Dios eterno. Entonces no vine a llamar a los que están caminando en la Torá del Dios eterno, en los que están guardando los mandamientos, sino aquellos que están fuera para que hagan teshuvá a través de mí y de la correcta interpretación de la Torá. Entonces dice que los discípulos de los fariseos estaban en ayuno y vinieron y le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Aquí hay otra explicación. Veamos. En Lucas 18 nos dice, Yeshua hablando de los fariseos, de aquellos que se paraban en las esquinas de las plazas y daban grandes salutaciones y oraban y estaban guardando los mandamientos y ayunaban 2 veces por semana. Él, cuando habla sobre esto, nos da aquí el significado del por qué ellos le vienen a decir que por qué sus discípulos no ayunan y ellos y los discípulos de Juan sí. Porque se había impuesto por los fariseos que se ayunaran 2 veces por semana como una imposición por encima de la Torá del Dios eterno. Por eso el Mesías le responde, y Yeshua le respondió, ¿pueden ayunar los mejores amigos del novio entre tanto el novio está con ellos? Otra versión dice, pueden ayunar los hijos del novio cuando el novio está con ellos.
no pueden hacer ayuno, dice otra versión. Aquí dice no, en la versión Peshitta. Dice no, pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Esto es porque era una imposición de los fariseos que tuviese el pueblo que ayunar 2 veces a la semana obligatoriamente. Aún cuando alguien no lo hiciera, no estaba quebrantando la Torá, pero era mal visto a ojos de ellos porque no se estaban consagrando, no estaban cumpliendo la tradición que ellos habían establecido. Entonces nos refleja de que Yeshua no estuvo de acuerdo en estas tradiciones impuestas por obligación sobre el pueblo. Entonces les dice, nadie remienda un vestido viejo poniéndole tela nueva, o no sea que el remiendo nuevo tire del viejo y se haga una rotura mayor. También les dice, nadie vierte un vino nuevo en odre viejo, porque entonces el odre viejo se rompe y el vino se derrama y ambos se pierden. Esto nos habla de la estructura religiosa que había en ellos, porque sus palabras no hallaban cabida en ellos. Es decir, si un odre viejo era una funda de cuero donde se vertía el vino y al fermentar esta se estiraba, pero luego de uso se endurecía al punto de que al verter vino nuevo ya la funda de cuero no se iba a estirar y por tanto se iba a romper. Por esta causa Yeshua les dice estas cosas de la estructura rígida religiosa que ellos habían impuesto sobre los hombres, sobre el pueblo, donde las palabras que Yeshua enseñaba o lo que les enseñaba a los discípulos no iba a tener cabida en ellos. Entonces este ejemplo que nos dice sobre el remiendo y el odre viejo nos habla de la estructura religiosa, de esas tradiciones religiosas que ellos tenían en esa época, en el tiempo del Mesías. Bien, para ir concluyendo entonces, luego desde el verso 23 al 28, dice que Yeshua empezó a pasar sobre en un día de reposo, dice, en un día de Shabbat por unos sembrados, y sus discípulos empezaban a arrancar espinas mientras caminaban. Hay una diferencia que hay que entender. Ellos solo estaban arrancando espigas. Ellos no estaban metiendo la hoz en el sembradío, no estaban recolectando, solo estaban arrancando. Sin embargo, la tradición había prohibido estas cosas y Yeshua a ellos se los permitió. Sin embargo, entonces los fariseos les dicen, mira, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer durante el día de reposo? ¿Prohibido por quién? Por ellos, con todas estas tradiciones. En la Torá, el Dios eterno simplemente que no iban a hacer trabajo, ni ellos, ni sus siervos, ni nada. Ellos no estaban trabajando porque, como dije, no estaban metiendo la hoz para recolectar todo el sembrado, sino que solo estaban pasando, arrancando espigas. Entonces era tal la imposición, era tal la religiosidad, era tal la carga que el pueblo tenía, que Yeshua vino para romperla, y por eso él dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque él iba a dar la correcta interpretación de la Torá. Entonces les dice, ¿nunca han leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintieron hambre él y los que lo acompañaban? ¿Cómo se introdujo en la casa de Dios cuando Abiatar era sumo sacerdote y comió el pan de la mesa del Eterno, el cual está permitido comer, sino solamente a los sacerdotes, y también dio a los que lo acompañaban? Los invito a buscarlo, a leerlo. Esto está en el primer libro de Samuel, capítulo 21. David, por encomienda del rey, cuando Saúl era rey todavía, tenían una encomienda, ellos duraron días en ese trabajo, ya no tenían que comer, y él habla con Abiatar, entonces él le entrega los panes de la proposición que solo comían los sacerdotes en Shabbat, en el día de Shabbat. Entonces Yeshua les dice acá que si no habían leído esto, ellos aún no siendo sacerdotes, pudieron comer de lo que estaba consagrado para dedicación al Dios eterno, solo comida de los sacerdotes. Y les dijo, el día de reposo fue creado para el hombre y no el hombre para el día de reposo.
Por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. Estos versículos se ha tergiversado diciendo de que ahora Yeshua es nuestro reposo, y por cuanto en Él tenemos ya todo el reposo, ya no tenemos que guardar las cosas de la Torá, de la ley, porque eso eran carga para nosotros. Cuando es mal interpretado, porque él está hablando acerca de la imposición que los fariseos con toda la tradición les habían puesto sobre ellos, donde aún en el día de Shabbat no podían descansar por tales imposiciones. Sin embargo, Yeshua, quebrantando esos argumentos y esas tradiciones, él les dice: el Shabbat fue creado para el hombre, para que el hombre se deleitara en el Dios eterno, se dedicara al Dios eterno, y no el hombre por causa del Shabbat. Y Yeshua, que es el Señor del día de Shabbat, Él es nuestra cobertura. Sí, Él es nuestro reposo, pero no para que digamos que no vamos a guardar la Torá, sino más bien para cumplirla. ¿Por qué? Porque el Shabbat está dentro de su Torá. El Shabbat está dentro de los llamados 10 mandamientos y es el número 4, mis hermanos. Se lo anuncio, no es el domingo, es el Shabbat. Entonces, Yeshua les enseña acerca de la correcta interpretación de cómo se debe guardar el Shabbat y esas imposiciones que debían ser canceladas, debían ser rotas, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Bien, de esta forma entonces damos culminada la enseñanza de esta semana de la porción de la Parashá y el pacto renovado. Vamos entonces a estar transmitiendo la enseñanza de la Haftará correspondiente en esta semana. Vamos a estar con la profeta Elimar Bracho dándonos esta enseñanza ya en un momento. No se vaya a ir, por favor. Vamos a cortar la transmisión, pero ya viene de una vez la profeta Elimar Bracho. Quiero enviar saludos a todas las personas que nos están viendo, que se han conectado para aprender, estudiar con nosotros la porción de esta semana. Shalom Suanji, saludos. Almelena Rangel también, que nos está viendo. Zoraida Soto, Albert José Ramos, un saludo para todos. Escríbanos, les repito, escríbanos en los comentarios si quieren las diapositivas, porque con todo gusto, con todo amor, con toda la disposición de nuestro corazón, lo vamos a estar compartiendo. Estas enseñanzas no son de nosotros. La Torá no es solo para un sector. La Torá es del Dios eterno que la entregó a su pueblo. Por lo tanto, todo lo que Él nos enseñe, nos instruya, en lo que nos revele, lo vamos a estar compartiendo. Bendiciones para todos. Ya venimos entonces con la Haftará de esta semana.